Dios les bendiga, mis amados hermanos, bendiciones. Bueno, ya hemos comenzado esta mañana orando, dándole la gloria y honra a nuestro Dios. Le damos las gracias una vez más que estamos acá en este lugar, para también, hermano, compartir de su palabra. Como ya es conocimiento de nosotros que estamos viendo este tema, la iglesia columna y baluarte de la verdad. Habíamos visto el domingo pasado la profecía como un instrumento muy importante para nosotros. La profecía y la verdad, ¿recuerdan? Acá tengo también el tema, la profecía, verdad y desorden espiritual a la luz de 1 Corintios 14. La mentira no aviva, sino emociona. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, hermano. Sí, es cierto que nosotros, todos los que estamos dentro de la iglesia, no manifestamos de la misma manera la presencia de Dios o la manifestación de Dios en nuestras vidas. Algunos saltan y ¡ay! Corren, otros están calladitos. Y por eso nosotros no podemos clasificar los grupos dentro de la iglesia. El hecho de que una persona esté calladita, tranquilo, no es que nosotros vamos a decir que esa persona no está avivada, ni expresa su emoción, porque no todos somos igual. Entonces, tenemos que tener discernimiento y sabiduría y también respetar a cada uno de nuestros hermanos dentro de una congregación. Pero si bien es cierto, hermano, la mentira no aviva, y por eso que muchas veces tenemos dentro de la congregación personas que no están avivadas, sino emocionadas. Porque tal grupo de predicadores, en estos últimos tiempos, el lenguaje profético ha sido saturado por anuncios espectaculares. Lo que traen es un espectáculo. Las iglesias se están llenando hoy día de luces. Por aquí está cerca una, por esta misma calle. Usted entra y eso parece una discoteca. También están los especuladores que traen los anuncios de las últimas fechas del fin del mundo. Eso lo vemos ahí. Apariciones inminentes del anticristo, habíamos dicho. Para un grupo, el presidente de los Estados Unidos es el anticristo. Y para otro grupo, el presidente de Rusia es el anticristo. Y para otro grupo, fulanejo, sutanejo, perencejo, es el anticristo. Y resulta que todos se mueren, los profetas y los anticristos. Y entonces quedan en vergüenza. Sí, vea usted la historia, pues, hermano. Pero la iglesia no aprende, siempre sigue ese grupo de personas. Juicios cósmicos, no puede aparecer una luna de sangre porque ya Jesucristo viene. Todo el mundo se está preparando y está vendiendo las cosas. Juicios cósmicos, que va a caer un cometa, siguen a la ciencia. Eso lo hemos visto yo desde que me convertí, hermano. Señales en el cielo, prodigios, milagros, revelaciones privadas. El Señor me mostró a ellos exclusivamente. Y eso no es bíblico, hermano. Para eso nosotros tenemos el evangelio. Fíjese que la profecía la vamos a ver a la luz de la escritura. No como en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros somos profetas, hermano. Todos los que estamos dentro de la iglesia, que tenemos el Espíritu Santo, hemos sido llamados para profetizar, no para adivinar la vida de otro, que es lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Ahora, a la persona le incomoda la mentira cuando la persona está en la verdad. Pero cuando la persona, hermano, no conoce la verdad, la mentira no le incomoda, sino que la vive y la disfruta. Entonces, estas palabras directas que supuestamente interpretan cada uno también de los críticos políticos dentro de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios que últimamente, hermano, este grupo de profetas, que según ellos se llaman así, están reconociendo que ellos lo que son analistas políticos, que analizan lo que está sucediendo y después predicen lo que va a pasar. Entonces seamos serios, hermano. Seamos serios.
Con la economía, hermano, en mente y lo que está pasando, entonces ellos predicen lo que puede haber en un país. Eso también lo puede hacer un economista, un político. Muchos de estos discursos se asemejan, hermano, al análisis periodístico, que es lo que hacen la gente en los medios de comunicación. En medio de este fenómeno, la iglesia corre el riesgo de confundir avivamiento con exaltación emocional. El avivamiento verdadero nace de la verdad revelada. La emoción colectiva puede producir euforia momentánea sin transformación duradera. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y entender, que cuando nosotros estamos en la verdad y somos avivados, nosotros nos mantenemos fieles al Señor. Y vivimos, hermano, confrontando la mentira, pero avivados con la verdad. Pablo establece un fundamento doctrinal que se lo dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo estaba preocupado y dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. No la hemos comprado nosotros. Nosotros podemos ajuntar, hermano, vender este local y ajuntar dinero y comprar otro local para otra parte, pero nosotros mismos no nos hemos comprado a nosotros mismos. Como dice el profeta Isaías, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Entonces, hermano, la iglesia es de Dios, no es de nosotros. No la hemos producido nosotros. La iglesia, hermano, como palabra, quiere decir congregación. Nosotros nos congregamos acá para alabar y glorificar al Señor. La iglesia no es un ente político ni una organización. La iglesia es una congregación. Esa es otra idea también que está mal fundamentada dentro de la misma iglesia, valga la redundancia. Entonces nosotros somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es garante de las experiencias, sino de la verdad. Las experiencias pasan, la emoción pasa, pero la verdad permanece. El apóstol también corrige el uso del desorden de los dones espirituales en la iglesia de los Corintios, especialmente el de las lenguas y la profecía, que se ha tergiversado en estos últimos tiempos. Dígame, hermano. Buenos días, hermano, bendiciones. Más que todo es como que usted nos puede dar una breve explicación del versículo en Hechos, del capítulo 2:17 en Hechos, que habla de que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso lo vamos a ver. Porque muchas veces es malinterpretado, porque dice, no es que Dios nos mandó a profetizar y a soñar, y entonces es bueno también que lo explique. Sí. No sé si me adelanté. Esa profecía estaba dada por el pueblo de Israel en Joel 2:28, y el apóstol Pedro la combina con lo que está sucediendo, porque se está cumpliendo ahí ese día en ellos. Porque habíamos dicho que nosotros vemos ahora, que yo lo dije así de esta manera, la democratización del Espíritu. El Espíritu era dado solamente para profetas, sacerdotes y reyes. Ahora en un niño, en un joven que no se veía antes en el pueblo de Israel, se le derrama el Espíritu, y es porque va a profetizar ahora. ¿En qué sentido? Que va a hablar el Evangelio de Jesucristo. Ya está dirigido por el Espíritu y puede ir al colegio y ya no va a decir, no, mira, yo no creo ahora en San Nicolás, yo creo en Jesucristo. Yo le había dicho que en mi país, Venezuela, está la creencia del niño Jesús, a Jesús como niño. Y ya Jesús no es niño. Si bien es cierto, Jesús nació como niño, pero creció, murió y resucitó. Jesús es el Señor. Jesús no da regalo. Jesús el regalo que no da es el regalo de la vida eterna. ¿Me entiendes? Jesús no va a entrar por una chimenea a traer un regalo a un niño, que es lo que vulgarmente se ve ahora, hermano. Mire, y eso es una blasfemia. La gente no lo ve, pues.
y tienen una estampita que yo le decía, recuerdan, una estampita que llaman allá para aquella parte, donde la compran y la meten en la billetera, en la cartera. Y entonces tienen un Dios comprado y comercializado, un Dios que usted puede comprar y un Dios que usted puede vender. Ese es el mundo que nosotros tenemos ahora. Pero hermano, en la Escritura nosotros tenemos la verdad. Aquí el apóstol Pablo establece una esencial diferencia entre el ministerio profético del antiguo pacto y el don de profecía en el nuevo pacto, lo que está diciendo nuestro hermano Héctor allá. El don de profecía en el nuevo, cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, no es que nosotros meramente estamos hablando de una Biblia. Porque usted dice, el Nuevo Testamento, no, yo tengo aquí el Nuevo Testamento. No es algo físico escrito, es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que se escribió. ¿Me entiende? Porque hay personas que dicen, no, el nuevo pacto. Israel vivía el antiguo pacto. Y tenemos una idea como una idea abstracta. Pero cuando nosotros tenemos el nuevo pacto, que es un libro físico escrito, es porque eso se hizo en la cruz del Calvario, vivido y demostrado por Jesucristo. No es simplemente un libro que está escrito, sino que se escribió porque fue una verdad viva, vivida y experimentada por sus apóstoles. Y entonces el Señor Jesucristo dijo que iba a dejar escriba. Entonces, el pacto es un acuerdo entre Dios y su Hijo, y lo envió aquí a la tierra, lo vivió y se escribió. Ese es el nuevo pacto que nosotros estamos viviendo ahora. Y habíamos hablado también de la palabra, que es muy importante, que la euconomía, recuerdan, que es la dispensación, no la palabra dispensaciones. Nosotros estamos viviendo es una dispensación, no varias dispensaciones. Ahora, si bien es cierto, el hombre ha hecho una doctrina y ha diferenciado ciertas etapas como dispensaciones, pero eso ya es una teoría de ellos, como lo ha hecho también la ciencia, también se ha hecho dentro del Evangelio. Pero en el libro de Efesios, capítulo número 1 y capítulo número 3, el apóstol Pablo dice que estamos viviendo la dispensación de la gracia, que es el nuevo pacto, donde usted está diciendo que una persona recibe el Espíritu Santo, no necesita ser sacerdote, no necesita ser profeta, ni necesita ser un rey del pueblo de Israel. Y eso fue lo que chocó con la mente de los judíos cuando llegó el nuevo pacto, o sea, la nueva dispensación, la nueva realidad espiritual, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué ha pasado ahora? El problema contemporáneo no es la existencia del don, sino su descontextualización. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo utiliza su don? Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno de nosotros tiene un don, pero que lo ministre conforme a la verdad y para crecimiento de tu hermano y tuyo también. Cuando el profeta se convierte en un espectáculo, hermano, se sale fuera de control. La profecía la convierte en un espectáculo y el profeta también se convierte en un espectáculo. Cuando se usa para exponer públicamente a personas, cuando se transforma en una adivinación emocional o en manipulación colectiva, la iglesia deja de estar avivada por la verdad y pasa a ser emocionada por la experiencia. Y eso tenemos que verlo, hermano. Es importante que nosotros veamos la Escritura. Vamos a ir a al Evangelio según San Juan, para dar así capítulo número 16. Evangelio de Juan, capítulo número 16. Y vamos a leer el verso 4, la obra del Espíritu. Fíjense que lo que dijo nuestro hermano Héctor es la promesa del Espíritu. Nosotros teníamos en el antiguo pacto la habitación del Espíritu, pero en el nuevo pacto tenemos la morada del Espíritu.
Son dos cosas diferentes porque el Espíritu habitaba y se iba. Ahora habita en nosotros y mora en nosotros. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos ahora la doble experiencia, que habita y mora. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros contristamos el Espíritu Santo. Y cuando contristamos el Espíritu Santo, entonces nos sentimos como que el Espíritu Santo ya no habitara en nosotros, pero sí mora en nosotros. Dice la obra del Espíritu Santo. Esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Fíjense que estamos en el mismo tema. Él va a hablar la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dice el Señor Jesucristo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Estamos en el punto céntrico de lo que estamos hablando y el mismo tema. Dice, y escucha lo que dice aquí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta? Esto no es lo que dicen muchos predicadores dentro de la iglesia hoy en día a veces, para decir sus propias experiencias y emociones y entonces, hermano, confundir a mucha gente. Porque el Espíritu Santo toma el Evangelio y nos da a nosotros un discernimiento para poder profetizar y hablar conforme a la verdad. Para no confundir a la gente, ni emocionarla, sino avivarla y que ande conforme a la verdad. Dice, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará. Que buscan este tipo de predicadores que lo glorifiquen a ellos y la gente lo siga. De hecho, cuando esos predicadores que se vieron en los años 90 y a lo largo de los 2000 llegaban a una nación, la gente se mataba para ir para allá. Y después venía otro y era como una moda. O sigo a aquel o sigo a este. Pero hay que buscar a Cristo, seguir a Cristo y glorificar a Cristo, porque el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Hay muchos maestros que critican las alabanzas, porque el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Ahora, está mal que nosotros estructuremos una alabanza glorificando el Espíritu Santo. Bueno, yo no soy extremista, yo no creo que esté mal. Nosotros tenemos una alabanza que dice que el Espíritu está aquí. Espíritu Santo, ven, tócame. Hay alabanzas que suenan de esa manera. Nosotros llamamos al Espíritu Santo que venga, pero el Espíritu Santo ya mora en nosotros. No podemos llamarlo en el sentido de que no está con nosotros porque estaríamos muertos espiritualmente. Ahora, cuando la persona quizás dice esa alabanza, lo dice en el sentido de que lo avive, de que lo llene. Espíritu Santo, lléname, lléname. También está esa alabanza, pero nosotros tenemos que tener la verdadera doctrina para que una alabanza no nos confunda. Porque una persona puede llegar nueva aquí y puede decir, bueno, Espíritu Santo, ven, y es un nuevo creyente, pero ya el Espíritu Santo está morando en él, vive en él. Dice, porque tomará de lo mío, ahí está lo que va a hacer el Espíritu Santo, tomará de lo mío y os hará saber. Entonces Jesucristo ya trajo un evangelio, no hay otro evangelio. Yo no puedo decir aquí que el Espíritu Santo me dio un evangelio nuevo, sino que tomará de lo mío. Estamos viendo Juan 16, del verso 4 en adelante, y vamos por el verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber, yo y el Padre uno solo somos. Él lo dice Jesucristo también, creo que es en el verso 30. Yo y el Padre uno solo somos. Y entonces, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Entonces, ahora lo que está diciendo nuestro hermano Héctor en cuanto a los sueños no son un don. Los sueños no es un don para la iglesia. Los sueños pudieran ser un instrumento que utilice Dios para ayudarnos a nosotros y revelarnos algo que nos edifique o que nos ayude o que nos guíe, pero no es un don para la iglesia, no es un dogma. No, la iglesia está mandada a ser guiada por los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un sueño, el Espíritu Santo es Dios. Que nosotros podemos tener un sueño, el mundo también sueña, nosotros también soñamos. Entonces yo cada sueño que tenga voy a decir que es el Espíritu Santo que me lo dio. Nosotros no estamos llamados, hermano, a vivir por las cosas que vemos, sino por las que no vemos. El apóstol Pablo dice que nosotros andamos por medio de la fe. Yo no puedo venir todos los fines de semana para acá, para la iglesia, o los días que yo me tengo que congregar para que el Espíritu Santo me diga qué es lo que me va a pasar o lo que yo voy a hacer. Hay cosas que yo tengo que hacer en mi trabajo, que el Espíritu Santo no me las va a decir porque no son espirituales, son manuales y son físicas. Ahora, el Espíritu Santo me puede dar la sabiduría para que yo trabaje bien y haga mis cosas para glorificar a Dios y para que la empresa donde yo estoy sea fructífera, no sea un flojo, no llegue tarde, no esté trabajando cuando yo vea al jefe, ¿me entiendes? Para impresionar a los jefes, porque el jefe mío es Jesucristo, ¿quién me va a pagar? Entonces, esas cosas, hermano, nosotros tenemos que tenerlas en la mente. Nosotros no podemos mezclar el materialismo con el espiritualismo. Las cosas materiales son pasajeras, lo espiritual es eterno. Pero entonces nosotros tenemos ese grupo de predicadores hoy día dentro de la iglesia que piensan que ellos son favoritos y Dios le dice algo a ellos que no le dice a más nadie, son los iluminados. No. Y entonces usted dice, oye, ¿por qué Dios no trata conmigo así? ¿Qué tendré yo? ¿Será que Dios no habla conmigo? Entonces usted se siente como aislado y ese grupo de personas lo llaman los ungidos, los iluminados. Todos tenemos el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 19 y verso 20. La unción del Santo está en vosotros. Y es por eso lo que dijo el hermano Héctor allá. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no sobre un grupito, no sobre los ungidos. Soñarán sueños, verán visiones y profetizarán. Cuando dice profetizarán, está diciendo que ese grupo de personas a las cuales Dios le va a derramar el Espíritu Santo están capacitadas para hablar el Evangelio, para hablar la palabra de Jesús, para comunicar la palabra. Eso no quiere decir, hermano, que Dios no le pueda dar a usted un sueño y ayudarlo, a guiarlo. Pero esa no es la regla de la palabra, ni es un don tampoco. Es una experiencia que usted puede vivir debido a la situación que usted está pasando. Ni que me va a dar un sueño para revelarle la vida del hermano. Vamos a Gálatas capítulo número 6 para que usted vea. Verso 1. Aquí, hermanos, tenemos que hablar con la verdad y la verdad está en la palabra. Porque alguna persona puede decir, no, hermano, nosotros no estamos llamados a vivir por la experiencia de otro. Estamos llamados a vivir es por la palabra. Yo no estoy en contra de las experiencias, de las emociones, porque nosotros somos seres humanos. Pero lo que yo vivo, lo que yo experimento, yo no puedo hacerle un dogma y una doctrina para ustedes, porque yo tengo una experiencia de vida que no es la misma que ustedes están viviendo. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que respetarlo. Hermano, cada quien vive una vida. Hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, el apóstol Pablo nos dice aquí, hermano, si el Espíritu Santo te revela la falta del hermano, dice sorprendido. ¿Me entiende? Dice, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice el apóstol Pablo aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas no es ponerla a voz populi, deshonrar al hermano, avergonzarlo, no. Ni Cristo hizo eso.
Cristo cuando lo dijo, como le dijo a Pedro que Satanás lo iba a zarandear, lo iba a tomar, lo hacía con amor. Y se lo decía públicamente porque era algo que ya iba a ser evidente. Pero Jesucristo no dijo ahí, Judas es el que me va a vender, yo sabía. Diablo te tomó. Eso está pasando hoy en día, hermano. Fíjense cómo Jesucristo fue discreto, en amor. Y Juan más bien tuvo que acercarse y decir, Señor, ¿quién va a ser? Aquí está uno, tú eres de camisa blanca. Ese tipo de profetas llegan hoy día. Entonces hay 4 de camisa blanca. Disculpe, hermano, de hecho la palabra dice que Jesús dice que el que moje el pan en la copa en su copa, y en esa época era como algo muy honroso comer en la misma copa del anfitrión. Entonces como que hasta el último segundo Jesús le dio la oportunidad a Judas de que, no sé, se arrepintiera o cambiara de opinión. Entonces, hermanos, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vosotros que sois espirituales. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, vosotros que sois espirituales, no está hablando de su capacidad espiritual, sino de su esencia, de su naturaleza, porque ahora somos espirituales. Y si tú eres espiritual, entonces piensa como espiritual. Sobrelleva la causa del hermano espiritualmente, no les ponga públicamente, ni los estés avergonzando, porque te gustaría a ti, no sea que tú también seas tentado, dice el apóstol Pablo. Mira, hermano, yo te vi con una mujer saliendo del hotel, me la reveló el Espíritu Santo, adúltero, arrepiéntete. Me gustaría a mí que me dijeran eso aquí, hermano, y estuviera mi familia, mis hijos. Dios bendiga a nuestra hermana que viene llegando. Yo creo que no, a ninguno de nosotros. Tú eres un ladrón. ¿Cuántos ladrones han matado a una persona porque otra persona le ha dicho, anda a trabajar, ladrón, cuando lo viene a robar? Entonces seamos sabios, hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces yo le pregunto a esas personas que profetizan de esa manera, ¿están cumpliendo ellos la ley de Cristo o se quieren hacer profetas del Antiguo Testamento? Nosotros no estamos en el Antiguo Pacto, nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Y les dice la Escritura, porque el que se cree ser algo, ya el apóstol Pablo sabía que en esos tiempos estaba pasando eso, no siendo nada, a sí mismo se engañan de engañado. Hoy en día, hermano, hasta dentro de la iglesia están tocando hasta el chofar. ¡Oh! Ayer lo vi yo ahí en una congregación. Tomemos el chofar para ir a predicar el Osterian. Hermano, esto es triste, hermano. Criticando a otro ciego, guiando a otro ciego. La verdad es la que va a romper las cadenas, como dijo nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto la verdad como instrumento de liberación. Si usted ha sido mal enseñado, aquí usted entonces es liberado, porque la verdad lo libera. Si nosotros estamos acostumbrados a estar diciéndole los defectos al hermano, su pecado, porque yo soy un iluminado, aquí la verdad te libera. La verdad te libera. Hemos visto entonces Juan capítulo número 16, donde el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Hermano, esto es de tener sabiduría, porque no se trata de que yo meticulosamente le vaya dando a usted un poco de explicaciones para que usted viva la verdad. El mismo Espíritu Santo le va a dar a usted el entendimiento de que usted no puede estar hablando y atribuyéndole cosas al Espíritu Santo que Él no le dice. Y deshonra al Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo la era del Espíritu, que es la era mesiánica. Dios habitando en su pueblo, en medio nuestro, está en nosotros. El profeta del antiguo pacto versus el don de la profecía en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento el profeta era portavoz directo de la revelación normativa para la nación. En el Nuevo Testamento Cristo es el cumplimiento final. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Lo que está diciendo y lo que leyó nuestro hermano Héctor en Hechos capítulo número 2 viene de Joel 2:28 para la nación de Israel, para que ellos esa luz se la dieran a los gentiles y se manifestase y se dieran cuenta de que el Espíritu Santo había llegado. Hay una experiencia única y exclusiva.
¿Por qué única y exclusiva? Porque la única nación que Dios llamó aquí en la tierra para la manifestación del Mesías fue la nación de Israel. Y a ellos se le derramó el Espíritu Santo. Ayer yo hablaba con un chico allá en el centro comercial y le decía que cuando en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, se derramó fue con la nación de Israel. Y la iglesia no fue reemplazada, como dice, que reemplazó a Israel. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se derramó fue en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se convirtió en la iglesia de Jesucristo. Y ahí entramos nosotros, porque nosotros fuimos injertados. Entonces la iglesia no reemplazó a Israel. El mismo Israel es la iglesia. Los judíos y los gentiles, escuchen bien, que no aceptaron a Jesucristo, quedaron desarraigados de este pueblo. Y es lo que dice, léalo, Deuteronomio 18:15. El que no escucha a aquel profeta que es Jesucristo, que es el mismo Dios, será desarraigado del pueblo, porque ya no había un pueblo material, carnal, físico, emocional, sino un pueblo espiritual, el verdadero Israel. Es por eso que Jesucristo dijo en Juan capítulo número 15, que lo leímos ahorita, el capítulo anterior, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy la verdadera nación. El verdadero pueblo va a salir de mí. Vino Moisés y sacó a la gente físicamente de Egipto. Yo lo voy a sacar espiritualmente. Este es el pueblo espiritual. Y es por eso que Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ya no es la nación de Israel, ya es el mismo Cristo que lo está llamando de Egipto. Ya no es la figura, ya no es la sombra, ya es el cuerpo verdadero. Esta nación no va a pasar, ni va a cambiar, ni va a tener otro Dios. Y dice Hebreos capítulo número 1, verso 1 y verso 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y entiéndase eso, en otro tiempo, o sea, había otra administración, había otra dispensación. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios no está mandando un ángel, no está buscando un hombre, no está buscando una mula como le habló a Balaam. Vino el mismo Dios a hablarte cara a cara, es lo que está diciendo el escritor. El Hijo es Dios. No está enviando a otro, no hay un responsable, Él mismo es el responsable de la palabra. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya no existen profetas con autoridad canónica vieja, existe el don de profecía regulado dentro de la iglesia local. No es que yo me voy a para allá tampoco como dicen ahora, no, a mí el Señor me dio una profecía que Japón se va a hundir. ¿Ah? Trump se va a llevar Maduro. El presidente va a ser tal, fulanejo. Y eso es lo que está pasando, hermano. ¿Para qué? Para que yo me vea como una figura pública y la gente me venga a estar preguntando a mí qué es lo que le va a pasar. Como estaba yo en el trabajo allá en Venezuela, soñé con pan y aceite. Entonces, bueno, anda a decirle al hermano Wilmer ya cuál es ese sueño. Y le dije, no, yo no soy adivino, yo soy predicador de la palabra. Porque tú quieres que yo te diga que tú soñaste anoche con pan y aceite, que el pan es la palabra y el aceite es el Espíritu Santo. Eso es lo que te falta, hermano. No, hermano, esto no es un cuento de camino. Y yo fui allá y se lo dije a esos hermanos, por favor, respeten, hermano. ¿Cómo usted va a estar diciendo a una persona que está soñando, mandándomelo a mí para allá como yo fuera un adivino, un brujo? A mí el Señor me envió a enseñar la palabra, no ser adivino. Pásale el micrófono acá a nuestro hermano para que exponga ahí lo que él quiere exponer. Aquí no estamos en una dictadura, hermano. Usted puede hablar. Ay, no sé. Bueno, hermano Wilmer. Amén. Usted habló algo muy importante que cuando ingresé estaba hablando de la verdad, ¿cierto? Y una de las cosas importantes que a considerar, que yo le preguntaría aquí, está mi cuñada. Ella trabajó en un banco y a ella yo le preguntaría cómo lo hacía para poder identificar cuando un billete era falso. Y yo creo que ella me respondería, bueno, aprendí a reconocer de al revés al derecho un billete que era verdadero. Porque si me pongo a pensar, o nos ponemos a pensar, la cantidad de billetes, monedas y cosas que son falsas, son imitaciones,
nos vamos a realmente a turbar y nos vamos a confundir. Pero cuando tú conoces la verdad en profundidad, y estamos hablando ahora de la parte espiritual, de la palabra del Señor, cuando uno la conoce verdaderamente, la palabra del Señor, y la escudriña y la profundiza, y es revelado por el Espíritu al corazón la verdad, difícilmente vamos a poder ser engañados, como lo que tú estás hablando, de que se levante un profeta y me venga con un cuento, o me venga a decir va a ocurrir esto, o soñé esto, o dije esto otro. Entonces es muy importante que como iglesia, conozcamos la verdad, pero no la verdad que el mundo o las religiones, porque si me pongo a estudiar cada religión, son cuántas, miles, me voy a volver loco. Si lo que importa aquí, lo que es radical, es que nosotros tenemos que profundizar en la palabra del Señor, en lo que dejó el Señor en la Escritura. Este libro santo es Amén. el que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, y vamos a poder conocer realmente y identificar al mentiroso, al engañador, aquel que quiere burlarse de nosotros, Amén. el que quiere engañar y perturbar nuestra fe. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, que estamos viendo este capítulo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, eso va dirigido a la congregación. No va dirigido para allá, para Japón, para China. ¿Qué van a saber los chinos si hablan en chino, hermano? Y hay gente que quiere vivir así. Quiere profetizar a los Estados Unidos. Tú fuiste llamado aquí. ¿Me entiendes? Yo no estoy llamado aquí yo no vine aquí para estar predicándole allá a los japoneses. ¿Qué van a saber la gente de eso? Para eso hay predicadores allá. Ahora, si Dios me llama a mí con un ministerio internacional y me permite viajar, es otra cosa. Hermano, yo antes le hablaba a los chilenos, no, pero ayer yo estoy en Chile. Ya es diferente. ¿Me entiendes? Ahora, se han creado las redes sociales. Yo he tenido mensajes por ahí, hermano, que tienen 7,000, 8,000 vistas a nivel latinoamericano. Pero ya esa es otra cosa. ¿Me entiendes? Quizás la persona se puede edificar porque la palabra es la misma, pero no es el mismo entorno cultural o problemático. Porque los mismos problemas que hay aquí en esta iglesia, de repente no están en otra iglesia. Pero quizás, generalmente, los problemas que nos pueden afectar a nosotros, como está diciendo nuestro hermano, como identificar un falso profeta, también le sirva para una gente que esté en Colombia, que esté en Perú. El hecho, hermano, que yo sea pastor, que yo sea maestro, que yo sea predicador, que yo sea evangelista, no quiere decir, hermano, que yo voy a tener una verdad nada más, que solamente yo la tengo y usted tiene que creer a todo cabal. No. Nosotros tenemos que tenernos de tú a tú. Pablo dijo, vosotros los que sois espiritual, ahí no está diciendo pastor, ahí no está diciendo, no, vosotros que sois espiritual, empezando del pastor, maestro, evangelista y todos los que están en una banca. Todos, porque todos nos sentamos en estas bancas. Aquí no hay nadie más grande que otro. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Romanos capítulo número 12, que el que Dios le dio. Piense de sí con cordura, porque también, hermano, si usted no lee la Biblia, si usted no se documenta, no crece, entonces usted está esperando nada más que el pastor le esté dando la comida como cucharita, que usted... El problema de los sueños, ¿por qué la gente anda todo el tiempo con los sueños? No, los sueños son de Dios y Dios me habla por los sueños. Y ese es un choque, hermano, que yo he tenido desde que yo me convertí. Y yo como siempre le he dicho, yo no estoy hablando de afuera, de la gente de afuera, yo estoy hablando adentro, yo he vivido adentro eso. El Señor me mostró, el Señor me dijo, yo soñé, yo he vivido eso ahí. Yo lo he vivido. Yo no estoy hablando de los predicadores que critican a la iglesia pentecostal desde allá porque están en otra denominación. Yo lo he vivido, yo he abrazado a ese tipo de personas. Yo he ido a buscar a mis hijos en otra iglesia porque se estaban congregando por allá con la mamá en otra iglesia. Y cuando yo me bajaba del vehículo, llegaba un hermano y decía, el Señor me mostró, hermano, yo te voy a hablar. Sin yo todavía bajarme. Entonces, hermano, yo he vivido esa experiencia. Y yo también le digo, yo también te voy a decir una palabra que el Señor también te va a hablar. ¿Me entiendes? No para que yo voy a estar confrontándome con Él, sino orar por Él. Y es triste y lamentable, hermano. Y entonces son ciegos guiando a otros ciegos.
edificación, exhortación y consolación. Eso, primero y principal, ¿eso me va a edificar o me va a emocionar? ¿O me va a entristecer? Me va a exhortar, me va a animar, me va a dar estímulo espiritual a seguir adelante, a estar firme en el compromiso que Dios me dio. Consolación, me va a dar ánimo, me va a dejar afligido, o me va a dejar confundido, o me va a poner a estar ligado a Él, a que Él siempre me hable, porque Él es el hombre de Dios, a Él es que Dios utiliza para hablarme a mí. No, Cristo, hermanos, es quien nos habla. La profecía no es para adivinar ni para revelar secretos privados públicamente con fines sensacionalistas, hermano. Es para edificación, consolación y exhortación, crecimiento espiritual, gozo espiritual, arrepentimiento. ¿Para qué venían los profetas en el pueblo de Israel? Para romper con el yugo maléfico de la mentira que tenía el pueblo, la idolatría. Los verdaderos profetas, la gente no los quiere escuchar, porque les reprende el pecado, su maldad y su idolatría, su egocentrismo, su narcisismo. Ese tipo de profecías no queremos escucharla. Uno tiene que, hermano, yo no le decía la otra vez, hermano, si usted tuviese una tarjeta de crédito sin límite, usted se fuera allá para el centro comercial y trajera un camión de cosas. Porque queremos comprar todo, tener todo. La idolatría en nuestro corazón. La idolatría, hermano. Y nosotros tenemos que ser controlados. ¿Por qué usted cree que hay un control aquí en la tierra? Mire, si todos nosotros ganáramos $2 millones, hermano, yo creo que ni viniéramos los fines de semana para acá. Entonces, todo está controlado. Estuviéramos en Cancún. O como la viejita, no, yo no me congrego ya, sino que yo escucho el mensaje del lado de la casa porque me compré una casa al lado de la iglesia. Ya no me congrego, sino que lo escucho desde acá. Entonces todo Dios lo tiene controlado, pero hermano, no podemos tener un desorden dentro de la iglesia, el desorden espiritual. La iglesia de Corinto experimentaba un uso caótico de las lenguas, las manifestaciones espirituales. Pablo advierte, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y dice la escritura que si una persona, cuando hacen las campañas afuera, la gente hablando en lengua por aquí y por allá, no lo van a llamar loco. La profecía no ha sido dada para los que están adentro, sino los de afuera. Y si hoy en día, hermano, nosotros tenemos la palabra, tenemos que hablar con la palabra. El apóstol Pablo dice que yo prefiero hablar que me entiendan y no unas palabras que ustedes queden sin entendimiento. Exaltación del don por encima de la edificación, para que me conozcan a mí, que yo soy el hombre que hablo en lengua y que yo revelo. Entonces está la exaltación por encima de la edificación. ¡Ay, viene el predicador tal! Y todo el mundo lo idolatra. Está la exaltación por encima de la edificación. Es el que tiene el don de sanidad. Y todos corren para allá. Dice en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe que eso confirma lo que usted está hablando? De que Israel fue de alguna manera apretado, ¿no es cierto? Y fue destruido y tuvo que pasar por mucho dolor por causa de que no tomaron en cuenta la palabra de Dios, no tomaron en cuenta la ley de Dios, lo que el Señor le había ordenado, las ordenanzas. Y eso ocurre, y ocurre mucho en estos tiempos, de que la palabra del Señor se considera a veces, puede, como usted decía, puede estar, todos somos responsables. Cuando usted me está hablando aquí, nos hacemos todos responsables de la palabra del Señor. Y cuando nos hacemos responsables de la palabra del Señor, yo tengo que experimentar esa palabra en mi vida y darle vida con mis hechos. ¿Para qué? Para poder que a través de ese conocimiento nadie venga a turbarme y a confundirme y a hablarme cosas que
no están escritas. Y eso hará que no caigamos y que no fallemos. Pero si no tomamos ni consideramos la palabra del Señor en profundidad y vivimos vidas divorciadas de la palabra, difícilmente vamos a poder entender cuando nos están engañando o nos vienen con cuentos. Así es. Así es. Fíjense, vamos a leer un poquito este capítulo de Primera de Corintios 14. Y ese capítulo, hermano, no es necesario explicarlo, pero no lo viven así y no lo explican dentro de la iglesia. Y entonces sacan la palabra para permanecer en su experiencia. Dice, seguí el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Ahí está claro. Entonces hay pastores que dicen, sandalaba, así vas a hablar. Y lo que dice aquí, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Y después se dice, después que habla ese poco lengua, así te dice el Señor. Eso se repite todos los días, hermano, por ahí por las redes. Y dentro de las iglesias, porque no es en las redes, es en la iglesia. Ahora, que ahora es transmitido es otra cosa. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. ¿Hasta cuándo, hermano, nosotros vamos a seguir viendo eso dentro? Ahora, yo era criticado y me decían que yo blasfemaba contra el Espíritu, que es otra confusión que nosotros pasamos aquí. ¿Recuerdan? Mateo capítulo número 12, la blasfemia contra el Espíritu. Y aquí se explicó bien claro. Si no a Dios, pues nadie le entiende, dice ahí Pablo. Entonces, hermano, Pablo está confundido aquí, o está confundido esos predicadores. Dice aquí, si no a Dios, pues nadie le entiende. Entonces, ¿para qué yo me voy a parar aquí? Sandalaba, si va, andalaba. Y eso lo hacían los predicadores latinoamericanos aquí, ¿o no? La mayoría de los predicadores latinoamericanos que van a Venezuela, aquí a estos países, llegaban así, indalaba, sandalaba. Así te dice el Señor. Y aquí dice, hermano, que eso nadie lo entiende. Sino Dios, aún por el Espíritu, habla misterio. Pero está hablando con Dios, no para nosotros, para edificación del mismo. Y si entonces dice el apóstol Pablo, entonces habla en tu casa, edifícate a ti mismo allá. Pero aquí predícame la palabra, háblame la verdad, lo que Jesucristo me dice a mí. Dice, aunque por el Espíritu habla misterio, ok, puede estar hablando en lengua, puede estar hablando por el Espíritu misterio, pero yo no lo entiendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es profetizar? No es una revelación nueva, es la palabra. Porque la gente tiene esa confusión también. La profecía es pasado, presente y futuro. Cuando el profeta vino a David, le dijo, David, había un hombre, le dijo, en el pasado, que tenía una corderita en el presente y que se la quitó en el futuro. La profecía es pasado, presente y futuro. La profecía no es escatología, como la gente dice, para profetizar el futuro. La escatología es otra cosa, que es la revelación de la palabra de lo que va a pasar en el futuro. Pero eso se esclarece cuando se da. Porque todo el mundo quiere saber las señales para cuando Jesucristo venga. Eso no está en la palabra. Precisamente Dios colocó la venida de Jesucristo inesperadamente e incalculable. Inesperadamente incalculable. La venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, es inesperada, incalculable por los hombres. Pero ¿hasta cuándo la gente va a decir que en marzo, en febrero, en abril va a venir Cristo? Esos son los falsos profetas, hermano. Y hay que desenmascararlo. Y eso es lo que está escrito. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí está la iglesia, no a los chinos por allá. Así que el que quiera que todos vosotros, dice el apóstol Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que sean interpretadas para la edificación de la iglesia, que haya un intérprete. Esto está claro aquí, hermano. A mí me han echado de la red y de todo eso porque dicen que yo estoy explicando mal. Esto no necesita explicación, esto está dicho directamente. Pero hermano, ¿sabe lo que pasa? La desobediencia. La desobediencia.
la autosuficiencia. Dice aquí, hermano, el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Dice, a no ser que las interprete para la iglesia sea edificada, que haya un intérprete, o Dios permita que él la interprete. Entonces tampoco se va a estar parando una persona que sandala cada rato, y eso es lo que pasa dentro de las congregaciones. Entonces hasta el pastor ni le hacen caso, ni a los líderes de la iglesia, sino a los grupitos que hablan en lengua. Eso es lo que estaba pasando acá. Bueno, amados hermanos, muy buena y edificante la escritura, pero todo tiene su tiempo. Amén. Ya llegó la hora y le damos las gracias a Dios, hermano, por esta enseñanza.